Bien, buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a iniciar. Am, Vamos a continuar con las exposiciones del tema del conversatorio. No creo que aún no ha ingresado Daniel y Diana, más Eileen y Nasli si estaban por aquí. Entonces le voy a pedir favor a Eileen y Nasli. Recuérdense que tienen que ir tomando sus apuntes para que al terminar la clase pues podamos subir nuestros apuntes y vamos a hacer el conversatorio también al final. Entonces yo le voy a dar el tiempo a Eileen y Nasli que nos puedan comentar un poquito eh, de lo que es el capítulo 4 del libro de Padre Rico, Padre Pobre, o es al revés. Sí, así es, Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, por favor, gracias, ya está compartiendo el link. Entonces, con ustedes el tiempo. Buenas tardes. Ahorita coloco la cámara. No sé si. Ahí está. Nosotras somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre la historia de los impuestos y del poder corporativo que habla este capítulo. Entonces, aquí prácticamente hace referencia, empezando el capítulo, a Robin Hood, ¿verdad? Y bueno, Robin Hood es como una leyenda que, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros escuchamos a la persona que le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? Entonces, para algunas personas Robin Hood era un héroe o un ladrón. Bueno, ahorita explicaré por qué, digamos, la razón por la que la clase media paga tantos impuestos es debido al ideal de Robin Hood. Bueno, aquí se refiere a que prácticamente para los pobres, Robin Hood era un héroe, ¿verdad? Y para los ricos era un ladrón, porque en todo caso ayudaba a las personas de bajos recursos que necesitaban apoyo económico y a los ricos pues no les gustaba obviamente porque pues ¿cómo se puede decir? Su cuenta millonaria, ¿verdad? Entonces, inicia este capítulo hablando sobre él y de ahí hace referencia a otras cosas. Entonces, dice que la realidad es que los ricos no pagan impuestos, es la clase media la que paga por los pobres, especialmente la educada clase media de altos ingresos. Bueno, aquí quiere decir que, por ejemplo, bueno, digamos, empezó originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían los impuestos. Eso empezó a darse cuando el rey o el presidente hacía el llamado y pedía que todos contribuyeran, pero más que todo les pedía más a los ricos, digamos. Entonces, los impuestos que fueron cobrados empezando en Gran Bretaña para pelear contra Napoleón en 1799-1816 y en Estados Unidos sirvieron para costear la guerra civil. Entonces, prácticamente en esta guerra empezaron a pedir más apoyo a los ricos, según habla el capítulo, ¿verdad? Entonces, esa sería la perspectiva histórica de los impuestos que tenemos en ese capítulo que hablamos ahí. Entonces, dice que los impuestos habla sobre la fiesta de Teddy. Prácticamente era como impuestos excesivos. Eso fue en la bahía de Boston, incidente que ayudó a que estallara la guerra de independencia, ¿verdad? Y ahí inició todo ese proceso que tiene que ver con los impuestos. Entonces, dice que tomó cerca de 50 años que en Inglaterra y como en Estados Unidos hacer triunfar la idea de un impuesto sobre la renta regular, entonces sobre la renta de cada individuo, por así decirlo, y aquí más o menos dice que es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación, lo que realmente le da al rico una gran ventaja sobre el pobre y la clase media. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema que tenemos ahí en el documento, entonces que dice cómo juegan los ricos, ¿va? Por ejemplo, una corporación personal, una empresa, ¿verdad? X asociación, tiene un egreso y este egreso pues llega prácticamente, obviamente, para el dueño, digamos. Él trabaja para el dueño. Cada persona de esa empresa trabaja para el dueño y asimismo genera más ingresos, porque obviamente esta persona
mientras es productivo para una empresa y para ya el dueño, va a crecer y todo eso en costos económicos, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos el egreso, gasto y el impuesto, que así mismo sale. Por ejemplo, aquí entiendo que la persona que trabaja para la empresa es la que genera y produce, ¿cómo decirlo? Bienes para la empresa, para sí mismo. Entonces, estos son los que estas personas tienen que ganar, tienen que pagar impuestos de sí mismos. Entonces, prácticamente a la empresa no le afecta mucho en ese caso porque la empresa tiene como aquí dice que ellos no pagan impuestos. Entonces, sería más que todo las personas de clase media, como así lo dice. Y también un ingreso, el ingreso que va realmente para, para el negocio, para la empresa. Y pasivos es trabajo para el banco, ¿verdad? Entonces, de que no importa lo que invente la multitud que pide que se les quite a los ricos, estos siempre encuentran una manera astuta de vencerlos. Esa es la manera en que los impuestos fueron eventualmente grabados a la clase media. Así fue como aparentemente que fueron valga de redundancia, impuestos a la sociedad, ¿verdad? Para que estos mismos tengan que pagar. Entonces, y así pues no se benefician tanto. En realidad los más beneficiados serían, en todo caso, los ricos. Entonces dice que los verdaderos capitalistas utilizaron su conocimiento financiero para simplemente encontrar una manera de escapar. Se dirigieron nuevamente a la protección de la corporación. Pues aquí solamente una corporación protege a los ricos. Prácticamente solo sería como que, así decirlo, cómo se organiza la empresa y cómo es que trabaja. Y una corporación, perdón, es solo una carpeta de archivo con algunos documentos legales que se encuentran en la oficina del abogado. No se trata de un edificio, entonces solamente es un documento que avala, protege a las personas, a los empresarios. Dice también que los ricos quedan nuevamente protegidos una vez más el uso de las corporaciones, que se volvió popular cuando las leyes de impuesto sobre la renta permanente fueron aprobadas debido a que la tasa de impuestos sobre la renta de la corporación era menor a la tasa de impuestos sobre la renta del individuo. Entonces, ¿qué es lo que les comentaba? Que prácticamente a los ricos, ellos como que en todo caso no pagaban tanto a comparación de las personas que trabajan para ellos, porque ellos como que, bueno, se los diré con palabras según lo entiendo, que ellos como prácticamente, digamos, su cuenta es millonaria, en todo caso pagan menos, aparte de que para las personas de clase media y baja también sería más que todo como algo que les es una desventaja para ellos en la manera en como por ejemplo les tienen que quitar parte del sueldo, ¿verdad? Entonces, en este capítulo habla así de cómo, por ejemplo, los impuestos se desfavorecen, digamos así, a las personas de bajos recursos y de clase media. Y a los ricos, pues, como que a los protege, los favorece. La mayoría de esos medios están disponibles para todos, pero son los ricos quienes realmente los buscan porque están atendiendo sus propios negocios. Por ejemplo, es una ley, por ejemplo, 1031 se le llama la regla de las secciones del Código Interno de Ingresos que permite que un vendedor retrase el pago de impuestos sobre una propiedad de bienes raíces que venda con ganancia de capital por medio de una permuta que por otra propiedad de bienes raíces más cara. Entonces, eso es prácticamente a cómo se refiere, a cómo está. Lo dejo con mi compañero. Muy buenas tardes. A mí de lo que pude leer, están hablando de las corporaciones.
Por ejemplo, aquí dice que las personas pobres les tienen miedo al gobierno o a los estados financieros, pero el secreto de los ricos está en las corporaciones. Como también hay una frase que me llamó la atención que dice, el rufián más grande no es el jefe o el supervisor, sino son los recaudadores de impuestos, como hablaba mi compañera, del pago de impuestos. Los recaudadores de impuestos siempre llevarán más si usted lo permite. Esto es de conocer como aspectos financieros o legales para ver cómo que los recaudadores de impuestos no se lleven todo el dinero y que se lleve lo justo. Puede bajar. Acá hablaba también sobre una lección para que para que el dinero trabaje para mí y no yo para él. En primer lugar estaba la realidad del poder. Nosotros, explica que nosotros tenemos el poder de hacerlos como verlo del dinero. Nadie nos dice cómo hacerlo. Entonces, a eso se refiere a la realidad del poder, porque cada uno tiene el poder para controlar esas finanzas. También el conocer las leyes y la manera que funciona el sistema. Aquí también hay otra frase que dice, si usted sabe que está en lo correcto, no tiene miedo de pelear. Si uno conoce las leyes, la base de lo que está hablando, no nadie lo va a justificar o nadie lo va a contradecir. Más bien uno puede justificar sus acciones. Siempre debemos conocer la ley y el sistema. También debemos ser dueños de nuestro propio corporativo y también aconsejar a los trabajadores o a las personas de empleados. También hablaba de que sobre la carrera de las ratas. Esta podríamos llegar a estar en un trabajo fijo, digamos, que sería trabajar, dinero, deudas y sin dinero. Pero ahorita este capítulo habla de cómo salir de esa carrera de ratas y que ser nuestros propios dueños de nuestro propio trabajo. A eso se refieren las corporaciones. Más abajo también nos habla. ¿Podría bajar? Ahí está. Más abajo dice 4 amplias áreas de experiencia. Esto es el conocimiento que deberíamos tener. Un conocimiento de contabilidad, de inversiones, porque eso generará nuestros ingresos, producirá más dinero. También el conocer el mercado y a dónde vamos y el conocimiento de las leyes, ya que como vimos, si conocemos de estos temas, nadie nos va a contradecir. Acá también habla sobre un individuo que tenga conocimiento de las ventajas impositivas y la protección proporcionada por una corporación puede volverse rico mucho más rápidamente que alguien que es un empleado y el propietario de un pequeño negocio. También está lo que son las ventas impositivas que hablaba el capítulo. Este indica que una corporación puede hacer muchas cosas que un individuo no puede, como pagar por los gastos antes de pagar los impuestos. Esto es muy importante porque acá plantea que debemos pagar los gastos antes de pagar los impuestos, ya que ya teniendo los gastos empleados, nosotros vemos cómo pagar los impuestos. En cambio, para los empleados es al contrario.
Dice, los empleados ganan dinero y pagan impuestos y tratan de vivir con lo que les queda. Una corporación gana dinero, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre lo que queda. Esto significa que como que lo hacen al contrario. En vez de pagar primero los gastos, pagan como los impuestos y luego los gastos y ahí miran con lo que se queda. Entonces no generan muchas ganancias. También está la protección contra las demandas. Los ricos esconden gran parte de su riqueza utilizando medios para las corporaciones y fideicomisos para proteger a sus activos de los creadores. Acá también plantea que los ricos no son dueños de las cosas. Muchas personas piensan que ser dueño de algo te hace rico, pero en realidad los ricos solo controlan las cosas, no son dueños. Entonces, eso les da la opción por ejemplo, dejar algunas cosas porque saben que no son dueños de ellas, sino que pueden controlarlo. En cambio, las personas pobres creo que se aferran a las cosas y no dejan pasar o dejan pasar oportunidades. ¿Puede bajar? Acá está una tabla que daba el libro y esto es como una manera más gráfica de verlo. Por ejemplo, los ricos con corporaciones ganan, gastan y pagan impuestos. Ganar y gastan, pagan impuestos. Y a los trabajadores para la corporación ganan, pagan impuestos, como le decía, lo contrario, y gastan. Entonces, de ahí es el conflicto que tienen los trabajadores y las personas ricas de corporaciones. Muchas gracias, eso sería nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias a Nasli y a Eileen. Vieran que este tema de los impuestos es bastante interesante en nuestro medio. Por ejemplo, muchas empresas dicen es que somos los que más impuestos pagamos, pero habría que ver qué tipo de impuesto. Mire, cuando usted va a país, por ejemplo, a Walmart, usted compra X producto, pero usted, Walmart solo es un agente retenedor. ¿Qué es un agente retenedor? Por ejemplo, usted compra, pensemos que compra verdura, por así decirlo, o que compra cereal. Esos productos ya vienen con el IVA incluido. Así es que cuando usted va a comprar materiales de construcción, ya le están cobrando el IVA. Solo lo que ellos hacen es de que usted paga el IVA de ese producto, pero no está la SAT ahí para de una vez que usted se lo pague. Por eso son puestos indirectos. Entonces, lo que hace Walmart o las empresas media vez le cobran el IVA, funcionan como agentes retenedores porque retienen el IVA. Entonces, ellos a fin de mes, dependiendo del rubro que estén o si están en tema trimestral, ellos le pagan a la SAT todo el IVA que retuvieron. ¿Sí? No es un impuesto que ellos están pagando, es un impuesto que ellos nos han retenido a todos los consumidores y que luego lo presentan a la SAT. Así que, por ejemplo, la primer mentira de estas empresas es que ellos paguen muchos impuestos. No, ellos lo que han hecho es retener muchos impuestos que son nuestros para pagarlos después. Entonces, cuando usted va a X lugar, es nuestra responsabilidad pedir factura, ¿va? Porque si no, usted no pide factura, automáticamente usted les está pagando el IVA de un producto al cual ellos ya le incrementaron el IVA, pero se los está regalando a ellos, ¿sí? No, no está yendo para el fin que se dijo. Desde ese principio nosotros tendremos que ver también el tema de las corporaciones. Las empresas nunca van a perder, o sea, estas grandes empresas lo que van a hacer es
como venden a gran escala, lo que van a hacer es que los productos ya traen el precio incluido. Es como cuando usted quiere traer un producto aquí a Guatemala y paga impuesto en aduana o paga, ¿cómo se llama esto? El arancel, así se le llama. Al final, si usted lo viene a pagar aquí, si lo viene a vender acá, perdón, usted le dice a la persona que lo quiere comprar, ah, bueno, me paga el costo, más me paga el arancel, más el impuesto, más mi ganancia. ¿Ya? Entonces, al final, todos los productos ya vienen con impuesto. Entonces, que una empresa grande se jacte de que paga mucho impuesto, no es cierto. De su ganancia, eso sí puede pagar impuesto, que ese es el ISR. Sí, ese sí es el ISR. O en el caso del tema del sector de la construcción, también hay impuestos sobre el tema del cemento, pero que igual no crean ustedes que lo paga Cementos Progreso. Eso ya lo incluye cada saco y al final quien lo paga es el consumidor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación del tema del impuesto. Ahora, había algo muy característico. Decían, usted tiene que gastar antes de pagar impuesto. O sea, usted gana, gasta o cubre sus gastos y luego paga impuestos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque las empresas que no están funcionando bien ganan y pagan impuestos. Y luego, si les sobran, generan sus gastos de empresa. Pero no tiene que ser así. Siempre es necesario cubrir los gastos de las empresas a mucho más antes que el de las mismas organizaciones. Entonces, cuando hablamos directamente de padre rico y padre pobre, en este capítulo 4 y que hablamos de los impuestos, de esa funcionalidad que tienen, eh, es porque al final y al cabo es algo muy importante y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estaba leyendo que la SAT en julio fue el mes que más ha recaudado y va mucho más adelante de sus metas de recaudación. ¿Sí? Al final y al cabo, quien tiene el poder es el gobierno, porque el gobierno dice cuánto es lo que se tiene que pagar de impuesto. El gobierno no pierde, porque si usted no paga impuesto, le van a cerrar el negocio y le van a poner multas y recargos que si usted quiere, por ejemplo, hacer su trámite después de algún traspaso de vehículo, no lo va a poder hacer porque no está solvente ante la SAT. Entonces, el gobierno nunca pierde. Eh, Eso es lo que más o menos trabajamos en el capítulo 4 y lo que es importante que lo veamos. Eh, no sé si ya está Daniel y Ana perdón, Daniel y Diana con nosotros. Estoy aquí. Pero quien sí está es Ana Elisa y Alan. No sé si está Alan, Ana Elisa, pero igual si no está, pues tú puedes exponer. Buenas tardes, le comento que Alan se retiró del curso, entonces estoy sola con esto. Bueno, Ujú. entonces te damos a ti el tiempo. Va, gracias, ahorita voy. No sé si se logra ver ya Ya, y me escuchan bien y de antemano me disculpo por los ruidos de carros y de todo lo que hay por aquí. Bueno, estaba leyendo el capítulo 5 donde dice los ricos inventan el dinero y pues yo creo que todos nos quedamos así como que, bueno, al menos yo sí me quedé pensando cómo voy a hacer que tendría que encender mi cámara ahorita, ¿verdad, Lick? Disculpe, se me sí. fue la onda. Voy. Ah. Bueno, como les decía, de que yo me quedé pensando, ¿y cómo los ricos inventan el dinero? ¿Por qué no todos podríamos inventar el dinero y así va? Entonces, iniciaron con una historia sobre que el inventor del teléfono, si no estoy mal, quería vender su invento a Western Union, algo así. Y pues esta empresa no se lo había comprado porque pensaron que no era algo rentable o algo viable. Pero bueno, rechazaron la oferta y luego da la casualidad que el teléfono resultó ser un gran proyecto y pues que de plano al final se arrepintieron de no haber comprado el proyecto, ¿va? Y luego siguen con muchas cosas más.
me llamó la atención y por eso lo coloqué aquí, que dice, ¿por qué correr riesgos? ¿Por qué debo molestarme en desarrollar mi coeficiente intelectual financiero? ¿Y por qué debo educarme desde el punto de vista financiero? Porque pues en algunos lugares o en la mayoría de los colegios, universidades, no nos enseñan sobre esto, sino que todo es matemáticas, idioma español y así va. Y entonces no nos enseñan más o menos cómo invertir de repente dinero, tiempo y todo este tipo de cosas. Entonces, para poder hacer todo esto y responder las preguntas que están aquí es para tener más opciones. Entonces, cabal, este tema me recordó una plática que tenía con un amigo que me había comentado que había comprado un mototaxi, pero que pues lo había sacado a pagos y que él después ya no había ni cómo pagar el mototaxi y pensaba muchas cosas hasta que pues lo puso a trabajar y a generar dinero y él mismo pudo comenzar a pagar parte de. Luego encontré otra frase que decía, prefiero estar emocionado acerca de ganar millones que preocupado acerca de no tener un aumento. Entonces, prácticamente esto nos da la pauta como para tener prácticamente un negocio propio, porque así estamos viendo cómo ganar más dinero en lugar de estar pensando o ir a hablar con el jefe y preguntarle que si nos da un aumento, ¿verdad? Luego nos hablaba de un juego que creo que se llama Cash Flow en el libro, donde habían invitado a varias personas a jugar y habían llevado a una persona que pues acaba de divorciarse, había tenido problemas en su familia y pues prácticamente la finalidad del juego era relacionar lo que estaba pasando en la vida real con el juego y ver cómo podría reaccionar ante el juego. Es como iba a reaccionar en la vida real ante las cuestiones de la vida. Y entonces esta persona se había ganado un yate en el juego y era feliz de haberse ganado un yate, pero luego cuando, o sea, lo que significaba o lo que estaba detrás de él le comenzó a preocupar bastante porque tenía que pagar ese yate. Y también aquí es donde entra lo que el ejemplo que les había explicado anteriormente, ¿va? Entonces, es donde también entra lo de cómo podemos generar más dinero, cómo puedo hacer que el yate comience a pagar parte de su precio él solito. Pues a mí se me ocurría, ¿va? De repente rentarlo para hacer fiestas o para un paseo con las personas y cosas así. Entonces, de ese juego sale esta frase que dice, algunas personas odian el juego, otras lo aman y otras no lo comprenden. Y si lo relacionamos con la vida real, pues es lo mismo. Y cómo podemos invertir o generar dinero, es lo mismo con esto. Entonces, licenciado, para que todos participemos en el conversatorio, la pregunta para usted, ¿cómo puede usted convertir un limón en millones? Sembrando las semillas. Ajá. ¿Solamente eso? O sea, sí, para cosechar más limones. Va. Pues me va a creer que sí lo pensé, o sea, cuando dice, ¿cómo puede usted convertir un limón en millones? Va, así como que solo un limón también es una exageración, va, pero por algo se comienza. Y luego, ¿qué tal si ponemos más limones? Va, pero con un limón sí pensé en eso, de que sembrando las semillas y voy a tener un árbol de limones. Pero luego, ¿cómo le voy a hacer en tiempo que no haya limones? Entonces, ahí es donde, por eso puse la imagen que dice, si la vida te da limones, entonces el resto sería, pues, si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Y pues entonces, sembramos las semillas, tenemos una opción, pero si exprimimos el limón, le sacamos el jugo, entonces ya tendríamos limonada. Es otra forma de hacerlo. Luego, la mayoría de la gente solo conoce una solución, trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Esta persona que escribió el libro nos contaba una anécdota de que en Tennessee, en el año 1990, 1992, por ahí, la verdad no estoy muy segura,
dice que estaban viviendo una etapa muy baja en cuanto a lo económico. Entonces, lo que le recomendaban a las personas era de que vendieran sus cosas y que ahorraran. Entonces, este señor o esta persona, en lugar de vender todas sus cosas y ponerse a ahorrar, comenzó a invertir. Y fue muy fácil, ¿va? Porque nos da un ejemplo donde que unas casas que costaban alrededor de 60,000 o 70,000 dólares, las estaban vendiendo por 20,000 dólares. Entonces, o sea, imagínense cuánto era la diferencia. Y entonces él, con el dinero que tenía ahorrado, comenzó a comprar esas propiedades y comenzó a invertir. Entonces, en la época que el dinero comenzó a tener más valor nuevamente y las propiedades también, él comenzó a vender esas propiedades y nos comentaba que esa casa la había vendido por 90,000 dólares. Entonces fue una gran inversión. Es como ciertas cosas que pasan. Yo, como todos lo saben de aquí, yo soy de Cuilco y tengo unos amigos y la otra vez estaba platicando con uno de ellos y le dije yo, ¿qué va a hacer en Huehue? Y me dijo, es que voy a ir a ver mi terreno, dijo, y yo, ¿en serio? Sí, me dijo, voy a comprar allá en Huehue. Según yo, usted no se quería mudar a Huehue, le dije yo. Y me dijo, es que no me voy a mudar, yo voy a comprar ese terreno, cuesta tanto, lo voy a mantener por un tiempo y cuando vea yo que es el momento de vender, porque ya tiene un valor más aumentado, es cuando yo voy a tener mis ganancias. Y yo me quedé sorprendida porque esta persona es de negocios y entonces sabe invertir las cosas, sabe invertir su dinero y pues obtener ganancias. Es un caso similar al que nos pone esta persona aquí en el libro. Y entonces dice una frase: los pobres y la clase media trabaja por dinero, los ricos hacen dinero. Y la verdad que pues es muy cierta esta frase porque los ricos hacen cosas para ganar más dinero y a veces los de la clase media solo trabajan, esperan que pase el tiempo y no hacen otro tipo de cosas para poder aumentar ganancias o tener un poquito más de dinero para ciertas cosas. Luego, esta pregunta es para mis compañeros y no sé si alguien me puede apoyar con la respuesta. Que dice, ¿qué suena más difícil para usted? ¿Trabajar duro? ¿Pagar 50% de impuestos? ¿Ahorrar lo que quede? ¿Sus ahorros obtienen 5% sobre lo que también debe pagar impuestos? ¿O dedicar tiempo para desarrollar su inteligencia financiera y dominar el poder de su cerebro y la columna de activos? Entonces es una pregunta que le hago a mis compañeros. No sé quién quiera respondérmela o el link de repente me ayuda con eso eligiendo a una persona. Yosimar está respondiendo en el chat. Vamos a ver. Hacer la suicidación, dice. No, pero que nos ayude Yosimar con esa respuesta. Yosimar. Pues yo lo hice o esperaban que fuera así de hablado. Perdón. Pues diría la segunda opción, nomás porque no quiero estar ahorrando para después pagar. ¿Alguien más? Damos el tiempo a Cristina, a ver qué dice ella. ¿Cómo era la pregunta? Dice Cristina. Cris, le decía que cabal está ahí ahorita. ¿Qué suena más difícil para usted? ¿Trabajar duro, pagar 50% de impuestos, ahorrar lo que quede? ¿Sus ahorros obtienen 5% sobre lo que también debe pagar impuestos? ¿O dedicar tiempo para desarrollar su inteligencia financiera y dominar el poder de su cerebro y la columna de activos?
La opción 2, dice Cristina. ¿Por qué, Cristina? Al final tenemos que interactuar con esto. Jocelyn, ahí va Cris. Yo pienso que es mejor dominar la inteligencia financiera, ¿va? Porque teniendo eso, se abren muchos campos más. Porque como decía la primera opción, es un proceso que cuesta demasiado, que no tenemos casi nada de ganancias. Y teniendo una inteligencia financiera podemos abrirnos campos en muchas cosas. Correcto. Gracias, Marlon, muy amable. Y pues para continuar, dice que la inteligencia financiera se compone de las siguientes 4 habilidades técnicas principales. Una, pues es la educación financiera como tal. 2, es estrategias de inversión. 3, el mercado, porque pues también si no hay demandas, si no hay un movimiento, no podemos hacer mayores cosas. Y pues la ley como tal. Y pues para finalizar, les dejo esta bonita frase que dice: a menudo en el mundo no es el más inteligente quien va adelante, sino el que se atreve. Entonces, si en algún momento tenemos que hacer cosas, y en nuestro caso, que no sé cómo estén mis compañeros, pero creo que todos queremos tener nuestra empresa constructora, es de que arriesguemos y que tengamos que invertir y que cuando encontremos oportunidades lo hagamos, porque de repente no se nos presentan de nuevo. Y pues eso sería con lo que puedo colaborarles hoy. Gracias, Anita, muy amable. Yo creo que es muy importante y como ella bien dice, es un conversatorio y pues posteriormente a las exposiciones vamos a tirar preguntas al aire donde todos vamos a conversar. Sin embargo, pues está muy bien lo que hizo Ana de hacernos preguntas. Y el tema de, a veces nos enfocamos en el tema de trabajar duro, tratar de ganar más, invertir mucho más tiempo en estas situaciones, pero vieran que a veces solo se necesita un poquito más de inteligencia. Yo conocí a una persona que el trabajo de él era distribuir o venderle a las librerías, ¿sí? ¿Vieron aquellos famosos? Creo que no tengo por acá. Si tengo alguno. Los famosos, perdón, marcadores. Aquí tengo uno. Usted había visto estos marcadores. ¿Sabe qué marcas son? Son Sakura. Y bueno, ahora ya hay más marcadores o distinta variedad, pero antes Sakura eran los únicos que habían. Lo que sí es cierto es que Sakura sigue siendo un buen marcador, aunque yo creo que ya tenemos más de un año de no usar marcadores. Esta persona yo lo conocí y él se dedicaba a distribuir. Su producto principal era ¿cómo se llama? Marcadores para pizarrón. La empresa para la cual él trabajaba era Basic. Y me llama mucho la atención porque él le ponían metas para poder vender en el año y él mismo se ponía las metas también. O sea, él era el vendedor que más le vendía a Basic. Una vez me dijo, mira, mi meta para este año son 5 millones de quetzales de venta. Y a él le pagaban comisión por eso. Entonces él tenía a su cargo todo lo que era Petén, tenía a su cargo lo que era Capital. No, la Capital no tenía a su cargo. Izabal, algo así, pero tenía Quiché, Huehuetenango, Toto, Xela, San Marcos, Sololá, Mazatenango, toda esa área del occidente de Guatemala. Con el paso de los años fue consiguiendo más competidores. Entonces dijo, descubrí la fórmula. Dijo. Lo que hacen mis compañeros competidores es que, por ejemplo, van y venden en Mazatenango
y pasan por todas las librerías, grandes o pequeñas. Luego se van a otro municipio y pasan por todas las librerías, grandes o pequeñas. Luego se van a Reu y pasan, y así. En cambio, dijo, yo lo que hago es agarro los peces gordos. Voy a Mazate, pero solo voy por las 2 o 3 librerías más grandes. Y rápidamente me muevo a Reu y voy por las 2 o 3 librerías más grandes. Entonces, en lo que ellos están avanzando una ciudad, yo estoy avanzando de 3 a 4 ciudades, solo con con las librerías más grandes. Entonces me llamó mucho la atención porque él dijo, esa fórmula la descubrí después de experiencia, después de que me siento y pongo a pensarme en el tema. Y luego ya dijo, vuelvo a dar una segunda vuelta a las principales ciudades estas para agarrar las librerías pequeñas y para volverle a dar otra vuelta a las librerías grandes, dijo. Entonces, él así alcanzaba sus metas. Él vendía 5 millones más y el segundo vendedor de Basic solo llegaba a vender 300,000 quetzales. Sí. Entonces, era el vendedor estrella. Él tenía una comisión anual sobre ventas y más o menos él iba por el 10%. Significa que solo en época de venta fuerte de librerías, él ganaba alrededor de 500,000 quetzales. Esa era su ganancia en el año. Pero no se quedaba solo ahí. Entonces obtenía sus ganancias de Basic y compraba terrenos, compraba carros. Y me llama mucho la atención porque una vez platiqué con la esposa y me dice, Haroldo, porque sí se llamaba el señor, falleció hace unos años. Él tenía por lo general 3 o 4 carros, tenía 3 o 4 casas y las tenía siempre vendiendo, tenía terrenos y cosas así, pero él cuando murió, ese fue un lío porque él no lo tenía heredado, porque él compraba terrenos, compraba casas, compraba todo eso que sí pasaban a su nombre, pero que no tenían testamento porque él lo que hacía era vender y vender y comprar y vender, comprar y vender. Y le iba muy bien, le caían bastantes gangas. Tanto así que empezó a darse a conocer, por ejemplo, con personas y llegó Ban Rural a ofrecerle un préstamo para poder construir una casa en un condominio de Shela. Y Ban Rural le ofreció un préstamo al 7% anual. Algo que ahorita medio empezamos a ver, pero que antes Ban Rural nos daba menos del 15%. Y le estaban ofreciendo 400,000 quetzales y dijo, mira, yo sinceramente no necesito que Ban Rural me preste, pero dijo, estoy pensando a aceptarle el préstamo, pero porque quiero hacer un negocio así, y en 4 meses yo le estoy pagando a Ban Rural. No sé si lo hizo al final al cabo, pero tanto así que los bancos llegaban a ofrecerle esas oportunidades. Y les hablaba de que él siempre tenía 4, 5 carros, pickups, doble cabina, modernos, y decía la esposa, es que dice Haroldo que cuando él era chiquito, él era una persona que no tenía juguetes, y sí es cierto, porque yo sé la historia de su familia. Entonces que ahora esos carros son sus juguetes, decía. Entonces, imagínese usted que tuviera unos 4 o 5 carros y que esos fueran sus juguetes porque usted no tuvo de niño. Pero esa era pura inteligencia financiera, poder venir a aprovechar negocios y como su trabajo por lo general era estar viajando en muchos lugares, conocía a muchas personas y conocía muchos negocios, entonces por eso tenía terrenos en distintos lugares. Y eso es más o menos lo que nosotros tenemos que trabajar, nuestra inteligencia financiera. Como bien dijo Ana Elisa, nuestra educación no nos enseña educación financiera. En nuestra educación están ellos tan interesados que nosotros crezcamos con una mentalidad de trabajadores, de dependientes de una empresa que no acepta que a nuestra educación ingrese un tema de educación financiera. Sí recibimos contabilidad, sí recibimos cursos así, pero no es nada tan comparado como, por ejemplo, como estudiar el tema de las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, yo en el colegio sí trabajo un programa de educación financiera con los chicos y es muy interesante cómo la educación financiera los lleva a emprender,
los lleva a ellos a pensar un poquito más las cosas, a tener mejores controles, a manejar un rubro bien dedicado al manejo de sus finanzas en cuanto a gastos y todo ese tema. Es muy interesante ese tema de la educación financiera y nuestra educación, tanto a nivel primario, básico, diversificado y superior, no nos enseña educación financiera. Lo que sí yo valoro mucho de la universidad es que en los últimos semestres ustedes empiezan a recibir cursos como de marketing, como de administración, economía, que eso nos va teniendo una orientación a manejar nuestros controles financieros. Pero eso es muy, muy bonito. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí o algún comentario, siéntase con toda la confianza. Ya nos falta poquito y voy a dejar el tiempo, aunque Diana acaba de ingresar. Diana, no sé si pudiste ponerte de acuerdo con Daniel para la exposición del capítulo 3. Buenas tardes, Lick. Una disculpa, fíjese que mi internet, digo, me ha estado fallando mucho y no me deja entrar. Y mi compañero creo que está igual, me acaba de escribir de que ahorita puso redes para comunicarse conmigo. Ay, pues están... Bueno, entonces yo no sé si tú quieres exponer de una vez o esperamos a ver si Daniel logra entrar en un ratito y le damos la oportunidad al siguiente grupo. Esperemos un ratito. Muy bien, entonces le vamos a dar la oportunidad a Marlon y Annie que nos Gracias. ayuden a exponer el capítulo 6. Bien, buenas tardes, ahorita presento. Gracias. Bien, a nosotros con Ani nos corresponde al capítulo 6. El tema es trabaje para aprender, no para ganar dinero. Bien, más que todo, este capítulo trata sobre anécdotas y aprendizajes que le sucedieron a Robert Kiyosaki, ¿no? Como primera anécdota, está, por ejemplo, dice que en 1995 él concedió una entrevista a un periódico en Singapur. Dice que los temas de conversación en esa entrevista eran sobre motivación y los secretos de los ricos, ¿no? Entonces, dice que antes de entrar en detalle con los temas de conversación, la reportera le declaró a Kiyosaki que ella también deseaba ser una autora de libros de venta como lo era él, ¿no? Entonces, él le preguntó que qué impedía su sueño, ¿no? ¿Qué impedía ser ella la auditora? Entonces, ella le dijo que sus libros tenían buen calificativo, pero que no se vendían, ¿no? Que no pasaban a más. Entonces, él le recomendó que fuera a una escuela donde precisamente enseñaban a vender, ¿no? Entonces ella se sintió un poco ofendida. Ella se sintió ofendida cuando le dijo que tenía que ir a una escuela para aprender a vender sus libros y se molestó. Ella dijo que ella no necesitaba ir a alguna escuela porque ella era una profesional, que ella también ella tenía una maestría en literatura inglesa y que odiaba a los vendedores porque lo único que querían era vender, ¿no? Entonces terminó la entrevista en ese momento y ya cuando estaban a punto de retirarse los dos, vino Kiyosaki y abrió uno de sus libros. Y en los apuntes de sus libros tenía una frase muy, muy buena que decía Kiyosaki, autor de los libros mejor vendidos. Y Kiyosaki le dijo que no decía, que en esa frase no decía Kiyosaki, autor de los libros mejor escritos. Entonces, ahí analizó ella que tenía que tratar aprender a vender sus libros, ¿no? Entonces, ella se llevó esa enseñanza de él. Cuenta también otra anécdota que le pasó a Kiyosaki.
que dice que se le descompuso su carro. También dice que lo llevó a un mecánico y en cuestión de minutos lo arregló. Y ahí se dio cuenta él lo poco que gana la gente talentosa, ¿no? Entonces, hay una frase que un consultor de negocios le proporcionó a él, que dice que a los profesionales solo les falta una habilidad para alcanzar una gran riqueza, ¿no? Y esa habilidad es la de vender, ¿no? Entonces, tenemos que poner énfasis en esa parte. Dice que Robert Kiyosaki menciona que la inteligencia financiera es la sinergia entre cuatro habilidades. Está la contabilidad, la inversión, la mercadotecnia y las leyes. Y que al combinarla esas 4 habilidades se hace más sencillo, ¿no? Se hace más sencillo ganar dinero con dinero. Bien, con el tema de trabajar duro, en lo que se refiere a ganar dinero, ¿no? Dice que la mayoría de gente, la única habilidad que conoce es la de trabajar duro, ¿no? Entonces, dice él que trabajar inteligente es mucho mejor que trabajar duro. Analizar las cosas hace un resumen más inteligente, ¿no? También dice que él tiene un libro que se llama Si deseas ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Entonces, dice que el editorial, antes de publicar el libro, le recomendó a él que le cambiaran el nombre, que le pusieran la economía de la educación. Entonces él le dijo a Kiyosaki que con ese título que él estaba proporcionando, no iban a vender más que 2 libros, uno para su familia y otro para su mejor amigo, ¿no? Entonces, él lo que quería es que con ese título promocionarse, ¿no? Vender todos los libros. Y también él está en contra de la educación actual. Dice que tiene que haber una reforma educativa, debe haber una educación financiera, ¿no? dentro de las escuelas, con el tema de especialización. Dice que los profesionales para ir alcanzando sus metas, ¿no? ir obteniendo dinero, tienen esa idea de especialización, o sea, es ascender, ¿no? O sea, ellos piensan que especializarse, van a lograr más sus metas, ¿no? Entonces, debemos de quitarnos esa especialización y sino que trabajar de una forma inteligente y no es precisamente solo especializarse, ¿no? Saber un poco acerca de mucho. Dice que el padre educado de Kiyosaki creía en eso, ¿no? Mientras que el padre rico estaba en todo lo contrario, ¿no? El padre rico le decía que él debía saber un poco de mucho, porque ya con eso, eso le iba a servir para la vida. Dice que precisamente él hasta trabajó de contador y él no sabía nada de contabilidad, ¿no? Sino que todo lo hizo solo para tener un proceso de aprendizaje, ¿no? La seguridad en el empleo es lo más importante para un padre, era lo más importante para el padre educado, y el aprendizaje era lo más importante para el padre rico, ¿no? Decía también que es mejor equivocarse y llegar a la quiebra en una empresa antes de los 30 años, que luego equivocarse ya después, ¿verdad? Y por último, hay una frase muy interesante que dice que recomienda que los jóvenes busquen un trabajo de acuerdo con lo que aprenderán, de acuerdo con lo que van a ganar, ¿verdad? Ese sería lo que me corresponde a mí. Dejo mi tiempo. Tardes, Lick. Hola, Ani, mucho gusto. Hola, gracias, igual. En la siguiente, Marlon. No, tampoco hay que salirse del lago, compañera. Ahí está. Aquí en esta parte que me tocó a mí, comienza a hablar sobre una película, ¿verdad? De Tom Cruise, que dice que
la frase más importante ahí es enséñame el dinero. Y hay una señora, él se quiere ir de la empresa, perdón. Se quiere ir de la empresa y empieza a preguntar quiénes se quieren ir con él y nadie responde, todos callados. Y una señora se atreve a hablar y dice, yo quisiera, pero no lo hago porque dentro de 3 meses me dan mi aumento. Entonces está esclavizada a la empresa. Entonces esa es la clase de afirmación que las personas utilizan para mantenerse ocupados trabajando, solamente para pagar sus cuentas. O sea, qué triste es solo trabajar para pagar cuentas, solo trabajar para pagar mis deudas, solo trabajar para cumplir con pagar mis responsabilidades, ¿verdad? Entonces la pregunta que le formulo, dice el autor, frecuentemente a la gente es, ¿a dónde está llevando su actividad? No le vaya abajo. ¿A dónde le está llevando su actividad? ¿Qué dice? Diario. Diaria. ¿A dónde nos está llevando nuestra actividad diaria? Entonces esto es de formularse, ¿verdad? Si solo es trabajar, estudiar, trabajar, regresar, ajá. Entonces, trabaja mucha gente por al final recibir las pensiones, ¿verdad? Del gobierno. Y ahí hablaba de que él fue a entrevistar a una jefa de, creo que de una parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, la famosa frase balas de plata era que por qué ellos trataban de engañar a las personas que al final de trabajar todos los años de su vida, al final van a recibir poca pensión, o sea, poco dinero de todo el trabajo que realizaron. Y por qué no les dejaban claro eso a las personas, ¿verdad? Entonces ella le dijo que era la famosa llamada balas de plata. Porque si les dicen, ya no van a seguir trabajando, o ellos mismos se pueden hasta suicidar, ay, qué poco dinero tengo al final, ¿no? Qué poco patrimonio me quedó. Entonces ellos mismos se matan a sí mismos, se pueden llegar a deprimir. Entonces ya no ven el futuro de sus vidas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, la educación es más valiosa que el dinero a largo plazo. Puede ser, pero todo requiere un equilibrio. Entonces dice que las empresas crean por interés los sindicatos y fueron diseñados para proteger a los especialistas. Él habla ahí que el sindicato más grande de Estados Unidos y más rico es el sindicato de los maestros. Y dice él defiende ese sindicato, más los demás no, porque al final es pura corrupción, sino que defiende eso porque los maestros trabajan porque les gusta enseñar en ese sentido, ¿va? Viéndolo de la parte de los maestros que sí se dedican a hacer su trabajo como es. Entonces ellos hacen lo que les gusta y al final reciben una gran pensión millonaria, más que otras profesiones en Estados Unidos. Entonces varias empresas millonarias, se podría decir, se concentran en perfeccionar sus habilidades al crear una mejor hamburguesa en vez de mejorar su habilidad para vender y entregar la hamburguesa. Mucha gente se basa en decir, ponen una pastelería, voy a crear los mejores pasteles del mundo, ¿verdad? Y no ven ni una ganancia y terminan quebrando. Entonces McDonald's es un gran ejemplo porque creemos que McDonald's solo es un negocio de hamburguesas. Solo se dedican a hacer hamburguesas, sí, ahí terminó, pero al final no es así. Hay algo detrás de eso. McDonald's es un negocio de bienes raíces al final. Dicen que compran terrenos en ubicaciones muy estratégicas. Entonces al final están vendiendo bienes raíces y eso lo vemos en todo el mundo porque McDonald's está en todo el mundo. Entonces no es tanto el negocio de hamburguesas, sino el negocio de bienes raíces y tienen fundaciones y toda esta situación. Entonces, para llegar a tener un negocio, para poder llegar a tener esa inteligencia, dice que las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son las que son cruciales para nuestra vida de éxito. Muchos tenemos miedo a abrir un negocio que va a quebrar o somos muy tímidos para hablar y defender negocios. Tengo un amigo, perdón, que él solo estudió peritos de administración de empresas y ya no siguió la U, se metía a derecho, no, se metía aquí a otra carrera, no. Al final terminó trabajando en esto de los que venden papel Scott y muy buen vendedor.
muy buen vendedor, y vino uno de los altos directivos de Kimberly Clark y dice que lo vio y preguntó su nivel de estudios, ¿no? Y él no tenía nada de la universidad, solamente el nivel medio, pero estaba tan impresionado con la habilidad de él de vender tanto, vendía bastante mensual, repasaba sus metas más de lo que debía vender. Y al final vino el directivo, le preguntó a su jefe inmediato por él, le dijo que era un excelente trabajador. Y así, sin estudios ni nada, lo subieron de puesto y lo pasaron a otra empresa de Kimberly Clark. Ahora gana un dineral mensual, pero eso sí, le están pidiendo que por favor siga estudiando en la universidad hasta llegar a su máster, que le van a dar tiempo para eso. Entonces él no necesitó el título, no, sino la habilidad que él tenía mental de comunicar, de hablar, de negociar. Entonces, además de ser buenos para aprender, para vender y para utilizar la mercadotecnia, necesitamos ser buenos maestros, así como buenos estudiantes. Robert Kiyosaki decía que él tenía de los dos padres, tanto el padre rico como el padre pobre, que a veces le gustaba ganar dinero, pero también era el otro padre, ¿verdad? Que se interesaba en estudiar, de aprender más y de especializarse. Y esto va relacionado con que nos centramos tanto en solo, decía ahí, solo voy a ser arquitecto, voy a poner mi constructora y ahí de eso voy a vivir, ¿verdad? No dirigimos tampoco nuestras ideas o nuestra vista, se podría decir, a otras cosas, a otras opciones, ¿verdad? Y ahí sí que en cierta forma obligarnos a estudiar o voy a dejar la U, no es opción. Creo que hay que seguir estudiando, pero no encerrarnos tanto en esto, ¿verdad? Tengo una compañera que empezó estudiando conmigo, ya dejó su carrera, abrió su pastelería y ahí gana un montón de dinero y dejó su carrera a un lado, ¿verdad? Entonces ahorita quiere regresar a ella, pero o sea, está haciendo lo que le gusta al final, porque qué triste es solo trabajar por esclavitud o solo estudiar por amor, ¿verdad? Sin tener algo más. Creo que tiene que haber un equilibrio y creo que igual debe cambiar la educación en nuestro país. Yo trabajo en un colegio que no trabaja con el método tradicional, sino que trabaja con el método constructivista. Yo soy maestra de profesión. Y qué interesante es ver que los niños se desarrollan en cocina, se desarrollan en bailar, ¿verdad? Se desarrollan en otras artes, en actuar, se desarrollan en música. Entonces, por eso creo que Finlandia es uno de los mejores países en educación donde los maestros son mejores pagados, más que otras carreras, por el hecho de que desde chiquitos y están encaminándolos, van viendo sus habilidades y los van encaminando y llevándolos a él está bien para ser arquitecto, entonces lo empiezan a formar desde chiquito para arquitecto, él está bien para medicina, él está bien para comunicación, él está bien para esto. Entonces, eso creo que ha sido uno de los grandes problemas y grandes situaciones, ¿verdad? Que limitan mucho la mente de los jóvenes ahora, ¿verdad? Tuve alumnos de 18 o 20 años, ya no querían seguir estudiando, solo trabajar, y se encierran en que la vida está muy difícil, que muchas tareas les dejan, que ya no aguantan, pero yo creo que era más difícil antes, porque antes no había internet, no había nada, había que ir a las bibliotecas a buscar información, ahora lo tenemos al alcance de la mano. Entonces creo que no hay justificación, ¿verdad? Y solamente, gracias. Gracias, Ani. Eso es muy, muy importante lo que ya nos platicó el grupo 6. Como estas anécdotas, bien decían ellos de que nosotros tenemos que trabajar y aprender sobre contabilidad, aprender sobre inversiones, aprender sobre mercadotecnia, y se me olvidó el último tema, pero a veces nosotros solo necesitamos un startazo, un chispazo, y bueno, a veces es tan fácil hablar de estos temas, pero no, pero cómo cuesta ponerlos en práctica. Por ejemplo, ¿usted se recuerda de la campaña de Coca-Cola de que venían las latas o las etiquetas de las botellas con nombres? ¿Sí?
Entonces, dice que Coca-Cola cuando se imaginó esa campaña, solo se imaginó a una persona compartiendo una botella de Coca-Cola con el nombre de un ser querido muy cercano, ¿sí? Entonces solo se lo imaginaron así, o sea, de una persona para con otra persona y no más. El tema, por ejemplo, aquí en Guatemala, y si usted recuerda ese punto, puchica, la gente le daba vueltas a las latas y a las botellas en los refrigeradores de las tiendas buscando no solo un nombre. Si él tenía 3 nombres, buscaba las 3 botellas que tuvieran sus 3 nombres y le llevaba a papá, le llevaba a mamá, le llevaba a todo mundo una botella de Coca-Cola con su nombre. En Guatemala, la Pepsi bajó sus ventas en esa temporada de que Coca-Cola puso eso, bajó sus ventas a un 65%. No, a un 60% fue. ¿Sí? Pepsi bajó sus ventas a un 60%. Otros refrescos, como jugos y todo eso, bajaron sus ventas a un 35%. Coca-Cola nunca se imaginó el boom que iba a tener su idea. Entonces, eso es muy importante. A veces solo necesitamos una idea y eso también es el tema del marketing, que si no mal recuerdo, tienen ustedes ya el próximo semestre un curso de marketing. Eh, por ejemplo, a veces nosotros decimos, es que para otras personas es fácil porque ellos tienen dinero para invertir, ¿sí? Pero, pero ¿qué pasará si a nosotros nos dieran, bueno, aquí tenés 500,000 quetzales, ya nosotros tenemos un plan de inversión, ya sabemos a qué hacerlo, o nos daría miedo que lo devolveríamos inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? O sea, a ese punto hoy necesitamos un startup, un chispazo. Yo les platicaba de este señor que trabajaba para vender productos de librería, pero con sus ganancias compraba terrenos, carros y cosas así, y le iba mejor en la venta de compra de terrenos que le iba y que con que ya le iba súper bien en la venta de los productos. Entonces, a veces nosotros tenemos ese tema y a veces tenemos hasta miedos. Por ejemplo, permítanme, está empezando a llover fuerte acá. Si no, no los voy a escuchar. Ojalá me puedan escuchar. Entonces, a veces nosotros mismos tenemos miedos eh, sí, tenemos miedos a veces hasta invertir. Miren, yo pasé una temporada donde yo compraba algo muy bonito y barato y venía otra persona y me lo quería comprar y a mí me daba hasta miedo querérselo vender porque no quería ni, o sea, me daba pena tener ganancia de eso, ¿sí? Si a mí me costaba 100, la persona yo sabía que estaba dispuesta a pagarme 200, pero yo me sentía como que lo estaba estafando en vendérselo en 200. Posteriormente nosotros nos dedicamos a venta de instrumentos musicales y fuimos ahí trabajando un poquito eso. Entonces, a veces lo que nosotros necesitamos es animarnos un poquito y somos buenos para algo. Pero dejo el tiempo para Diana. Diana, yo creo que ya no ingresó Daniel, pero si tú nos haces el favor de exponer. Está bien, Lick. Ahorita. Bueno, el capítulo que nos corresponde trata sobre atienda su negocio, atienda su propio negocio. Okay. Bueno, hablaba sobre que esta persona estaba en una conferencia y que fue en 1974. Y a este Ray Kroc lo invitaron a comer a un restaurante, que es el fundador de McDonald's. Y le preguntaron que en qué negocio estaba. Entonces, ¿en qué negocio estoy? Damas y caballeros, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas, mi negocio es inmobiliario, como hablaba la compañera anteriormente, de que él no se trataba del puesto de las hamburguesas en sí, sino en crear estrategias sobre sus inmobiliarios. Y lo explica en la siguiente diapositiva.
Rey sabía que el enfoque principal en negocios consistía en vender franquicias de hamburguesas, pero lo que nunca perdió de vista era la ubicación de la franquicia, que era lo que la compañera hablaba anteriormente. Y él sabía que la propiedad inmobiliaria de su ubicación era el factor más importante para el éxito de su franquicia. Y hoy en día, pues McDonald's es la más grande empresa del mundo. Y el secreto es, atiende su negocio. Los problemas financieros son frecuentemente el resultado directo de que la gente trabaja toda su vida para alguien más, y lo explica en la siguiente imagen. La profesión genera ingresos, pero eso significa trabajar para alguien más, para el dueño. En cambio, si nosotros somos dueños de nuestro negocio, generamos activos que son los ingresos que nos dan las personas que trabajan para nosotros. En la siguiente diapositiva dice que nuestro actual sistema educativo se enfoca para preparar a los jóvenes de hoy para que obtengan buenos trabajos al desarrollar sus habilidades académicas. Sus vidas girarán en torno a sus salarios o, como se describió anteriormente, la columna de ingresos. Existe una gran diferencia entre la profesión y el negocio, y la gente a menudo se pregunta cuál es el negocio, y a ellos le respondían, ¿verdad? Por ejemplo, soy un banquero. Y a continuación él le preguntaba que si eran dueños de un banco, y ellos respondían que no, que ellos trabajaban ahí, que también es lo que explica en la diapositiva anterior. Y en ese caso ellos han confundido su profesión y su negocio. Su profesión puede ser la del banquero, pero aún así no son dueños de su negocio. Y seguía la historia, ¿verdad? Que mientras su profesión consistía en vender franquicias de restaurantes de hamburguesas, su negocio consistía en la acumulación de bienes inmobiliarios que producían ingresos. Y también daba como unos consejos. Y acá decía que si usted estudia, digamos, cocina, usted se convierte en un cocinero. Si usted estudia leyes, se convierte en un abogado. Y si usted estudia mecánica automotriz, se convierte en un mecánico. El error al convertirse en lo que uno estudia es que muchas personas olvidan atender sus propios negocios. Pasan sus días atendiendo el negocio de alguien más y haciendo que esa persona se vuelva rica. Y la principal razón por la que la mayoría de los pobres y la clase media son conservadores desde el punto de vista fiscal, lo que quiere decir que no puedo asumir riesgos, es que no tienen una base financiera, tienen que aferrarse a sus empleos y tienen que juzgar a lo seguro. Y lo explica acá. Hablaba sobre el activo más importante. Dice que las personas crecen en sus casas, las personas creen en sus casas, en sus automóviles y sus créditos que pueden ser activos, pero en realidad son activos y hacen que las personas pierdan la cabeza. Y daba un ejemplo, hablaba sobre los palos de golf, que en la cochera costaban $1,000 y ya no valían $1,000. Y decía que sin la seguridad del empleo no tenían nada que respaldarse. Lo que pasaba que eran activos y no podían ayudarles a sobrevivir en una época de crisis financiera. De lo que hablábamos anteriormente, que las personas a veces no se arriesgan porque no tienen una base sólida. También habla de que las personas a veces se colocan en grandes dificultades financieras cuando tienen ingresos bajos. Para obtener el objetivo venden sus activos, en primer lugar sus activos personales pueden ser vendidos solo por una fracción de valor que aparece en la lista de su hoja de balance personal. O si existe una ganancia por la venta de sus activos, deben pagar impuestos sobre esas ganancias. Y hablaba sobre que el valor neto carece de valor. También daba unos consejos. El autor decía que hay que comenzar a atender nuestro propio negocio, conservar nuestro empleo, pero tenemos que empezar a generar columnas de activos y no generar pasivos. Como por ejemplo el valor de un auto. Daba el ejemplo de que el auto ahorita lo podemos comprar, pero con el paso de los años el auto va a valer menos y se convierte en un pasivo. En el caso de los adultos, mantener bajos los gastos, reducir los pasivos y construir diligentemente una base de activos sólidos. Y también hablaba sobre los jóvenes.
Un consejo para los jóvenes es que, por ejemplo, nosotros que no hemos dejado el hogar paterno, o por lo menos la mayoría, no sé de todos, que es importante que los padres nos enseñen la diferencia entre un activo y un pasivo, porque también decía que nosotros crecemos, nos vamos de la casa y en lugar de apoyar a nuestros padres estamos generando otra preocupación y a veces ellos se endeudan por no ayudarnos a nosotros, en lugar de que sea al revés, ¿verdad? También hablaba sobre los verdaderos activos. Decía que, aquí están unos ejemplos, ¿verdad? Pueden ser los negocios que no requieren de mi presencia, yo soy el dueño, pero son manejados o dirigidos por otras personas. Pueden ser las acciones de las empresas, las obligaciones de empresas, fondos mutualistas, bienes raíces que generen ingresos, pagarés, regalías, propiedad intelectual, como música, guiones, los patentes, y todo aquello que tenga valor, produzca ingreso o se aprecie y tenga un mercado disponible. Y también seguía la historia de que la estrategia de los bienes raíces era comenzar con las pequeñas y seguir comprando y vendiendo propiedades cada vez más grandes y por lo tanto retrasando el pago de los impuestos por la ganancia. Esto permite incrementar el valor de manera espectacular. Generalmente retengo los bienes raíces menos de 7 años. Aquí hablaba cuando el autor comenzó a trabajar y y lograba generar se me fue, bastantes ingresos y hasta que de algún día logró concretar su propio negocio. Y daba un ejemplo de que no recomienda que las personas creen su propia empresa solamente si tienen el verdadero deseo de poder poseerla. De otra manera, conserve su empleo actual y atienda su propio negocio. Aquí lo que está en negrita es algo que me llamó la atención, que dice mantener su propio negocio, solo que a usted debe construir y mantener sólida su columna de activos. Una vez que introduce un dólar en esa columna, no debe permitirla salir. Y otro consejo era que conserve su empleo, sea un empleado que trabaje duro, pero siga construyendo su columna de activos. Conforme crezca su flujo de efectivo, usted puede darse algunos lujos. Y decía que el secreto para volverse rico o el secreto que tienen los ricos es que colocan los ricos al frente de todos los demás. La recompensa que se encuentra al final del camino por haber dedicado el tiempo necesario para atender su propio negocio. Eso sería el capítulo 3. Atienda su propio negocio. Sí, nos motiva para que tengamos nuestro propio negocio y eso es bueno. Vea, yo admiro a aquellas personas que están en un puesto público, por ejemplo, en las municipalidades o en grandes empresas, tienen un salario más o menos aceptable, pero que ahí le están ofreciendo a usted Avon, que, bueno, no recuerdo las otras marcas de productos de venta por catálogo. Y es más, ahora ya ni le pasan los catálogos físicos, sino, mira, ahí te va el catálogo en línea, y la gente vende. Entonces, como también admiro a aquellas personas que salen de su trabajo y vienen a su casa y sacan su carreta de chéveres, ¿sí? Atienda su propio negocio. Un padre de familia del colegio se quedó sin trabajo. En eso a uno de los chicos en un curso le enseñaron a hacer maceteros con alambre galvanizado. Entonces, con una botella se le formaba la U y con un alicate pues se le formaba la vueltecita en los extremos y así se hacían varias y se iban uniendo hasta formar la canastilla. Y después se colocaba la bolsa de nylon, tierra y la siembra. El señor en ese tiempo se quedó sin trabajo y se empezó a dedicar a hacer esas ventas de canastas maceteras. Entonces, eso es muy importante en ese tema, que nosotros podamos tener alguna otra facilidad, algún otro ingreso. Miren, yo les diría, miren, si usted generara una venta de las cosas que están buenas, pero que ya no usa, le apuesto que le iría bien, por lo menos sacaría unos 2,000 quetzales, ¿sí?
inclusive, lástima que no todos vivimos en Huehue, sino yo los retara que hiciéramos ese tema, ¿verdad? Creamos una página y lo tiramos todo ahí, ropa, zapatos, qué sé yo, pero usted se daría cuenta que hay muchas cosas que acumulamos y que a veces hay muchas cosas que compramos y no es necesario. Pero yo sé que usted tiene mucho que decir por ahí, muchas ideas, pero vamos a trabajarlas el miércoles. El miércoles sí, directamente vamos a entrar a una media hora del conversatorio para, para, para poder ya directamente ganarnos los puntos. Vea, todas las notas que usted apuntó y las notas que usted hizo, por favor me las sube en el transcurso del día de hoy acá, ¿sí? Todas sus notas de los 6 capítulos que se expusieron, me los sube acá y el día miércoles vamos eh, a estar trabajando directamente ya el conversatorio. Usted tiene un punto por las notas, tiene 2 puntos por la exposición y 2 puntos va a tener por el conversatorio en sí, que podamos tener el día miércoles en una media hora para que continuemos con los puntos del programa del curso. Entonces, estamos ahí justo a tiempo. Descansemos unos 10 minutos y entramos a las 6 menos 20 al curso de matemáticas. ¿Alguna pregunta? Lick, una pregunta. Sí, Ani. Lo del, perdón, cuando fue lo que teníamos que enviarle por Telegram era individual, ¿verdad? Sí, Personal. Bueno. sí, Solo sí. esa era mi duda. Sí, a los que me enviaron hoy, recuérdense que yo les di hasta el domingo para subir tareas atrasadas, tanto de mate como de administración de obras 3. Se los voy a dejar hasta hoy a medianoche. Mañana cierro otra vez todas las tareas y ahí les voy a asignar y le voy a avisar a cada uno de ustedes en dónde le voy a asignar los puntos que usted se ganó de la actividad del viernes. Muy bien, dentro de 10 minutos nos miramos en mate. Dios me los bendiga.